Volvía el aire tibio y mi epidermis, más honda, palpitaba como el surco, sediento, a flor de tierra, de semilla. Con estos versos del poema Maneras de fijar tu sombra, de Diana del Ángel, la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el Forcan Noreste y el Festival de Arte Nuevo, en su cuarta edición, les damos una bienvenida muy cordial y agradecemos su presencia en esta conferencia que lleva por título Documentar la violencia con cuidado y que aborda un tema de gran importancia en nuestros días dolorosamente violentos en nuestra sociedad y que es uno de los aspectos de nuestra realidad que hemos, dolorosos y todo, hemos de reflexionar, de documentarlos, de recuperarlos, de registrarlos para tener memoria y reflexión de estos días. Pero hay que hacerlo con cuidado, con respeto a las víctimas directas e indirectas, de no causar más dolor, de no revictimizar. Y para ello hemos invitado a Diana del Ángel, quien es poeta, ensayista y defensora de derechos humanos. Doctor en letras con la tesis Cuerpos centelleantes, la corporalidad en la obra poética de Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa y Margarita Michelena. Diana ha publicado 3 libros, Vasija, Procesos de la Noche y Barranca, así como artículos en diversas revistas y medios digitales. Es integrante del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA en su programa de residencias artísticas. Obtuvo la primera residencia de creación literaria Fondo Ventura Almadía. También formó parte del taller Poesía y Silencio y hoy nos comparte en el Festival de Arte Nuevo esta charla, Documentar la violencia con cuidado. Te escuchamos con gran interés, Diana del Ángel. Muchas gracias, maestro Raúl. Le agradezco mucho la presentación. También agradezco mucho a Angie por la invitación a participar en este Festival de Arte Nuevo. Y bueno, agradezco también mucho a todas las personas que están involucradas en la organización de este festival en condiciones quizás no óptimas, ¿no? Porque estamos en la pandemia, pero yo creo que es muy importante mantener este tipo de espacios de diálogo, incluso en estos momentos, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar esta charla un poco hablando de por qué es importante hablar de esto. Es decir, cuando yo planteo hablar de documentar la violencia con cuidado, se puede sobreentender, ¿no?, que hay también otra manera de documentar la violencia sin cuidado, ¿no? Y me gustaría un poco hablar de esas otras maneras, a partir de ahí, para poder entender por qué es importante hablar y documentar la violencia con cuidado, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que esta documentación o registro o incluso literatura que se hace en torno a la violencia en México, sobre todo a partir del 2006, que es cuando comienza esta guerra contra el narco y que es lo que detona la violencia, ¿no? Si bien ya existía la violencia como tal en nuestro país, o sea, ya veníamos de toda una década en los 90 en donde los feminicidios habían aumentado, sobre todo en Ciudad Juárez, ¿no? Pues las otras violencias del narco estaban presentes en los estados de la República. Fue hasta 2006 cuando hubo cuando todo esto se disparó, ¿no? Entonces, en un primer momento o en esos primeros años, ¿no?, los medios de comunicación, sobre todo los más media, digamos, los medios masivos de comunicación, periódicos y televisoras, ¿no? En esa época
había realmente poca incidencia de las redes sociales, ¿no? En 2006, digamos, apenas estaban comenzando a ocupar una función en el espacio público. Entonces, en un primer momento, las maneras de documentar esta violencia por parte de los medios de comunicación, digamos que podría sintetizarlas dos palabras, ¿no? Que por un lado sería la nota roja, ¿no? Esta manera, digamos, tan frecuente de mostrar las imágenes o las escenas de violencia, de asesinatos o de accidentes, ¿no? Que podemos encontrar en los periódicos, ¿no? Y por otro lado está algo que sobre todo en este prólogo que está en este libro que se llama Entre las cenizas, y en el prólogo hecho por Daniela Rea y Marcela Turati, ellas definen como el ejecutómetro, ¿no? Entonces el ejecutómetro, digamos, es una manera de nombrar a esta forma en que teníamos o bueno, en que se tenía de documentar la violencia solo diciendo el número, ¿no? Hoy hubo tantos ejecutados, y alrededor de pues de esta primera fase, ¿no? De avanzada de la violencia, se generaron términos como encobijados, ¿no? Como pozoleados, encajuelados, ¿no? O sea, adjetivos que hacían alusión a lo que había sucedido con esos cuerpos, pero que no nos decían más, ¿no? Que no nos decían más allá quiénes eran estos cuerpos, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, porque algo que ocurre cuando no hay un cuidado, ¿no? Justamente tiene que ver con que nos olvidamos de que estas personas son eso, ¿no? Son justamente seres humanos, eran personas que tenían una historia, ¿no? Cuando solo nos referimos a los miles de desaparecidos, pues no estamos realmente haciendo honor y justicia al hecho de que todas esas personas ocupaban un lugar en una familia, ¿no? Y ocupaban un lugar en nuestra sociedad que ahora ha quedado vacío, ¿no? Entonces, digamos, otra dimensión de esta forma de documentar está también muy ligada a lo que hacen, bueno, al actuar de las autoridades, ¿no? A lo que son las verdades oficiales, ¿no? Que pues no solo nos dicen que las personas que están falleciendo, que las personas que están siendo asesinadas están en esta situación porque se lo merecen, ¿no? Porque estaban en malos pasos, ¿no? Porque se lo buscaron, porque seguramente estaban con las personas incorrectas, ¿no? Y bueno, esto obviamente es una forma pues de revictimización. Pero antes de pasar a los efectos de esta manera de documentar sin cuidado, me gustaría solo apuntar que una de los extremos, ¿no? A los que llegó esta forma de ver y de narrar, ¿no? Lo que estaba sucediendo, eh, trató también de ser impuesta a propósito de lo que les había ocurrido a los compañeros de Ayotzinapa con la verdad histórica, ¿no? Que fue básicamente una puesta en escena que pretendía vendernos la idea de que los compañeros habían sido incinerados en el basurero de Cocula, y seguramente recordarán pues todo el montaje que hubo detrás de eso, ¿no? Toda la conferencia, los videos de los supuestos perpetradores, que ya después hemos sabido que en realidad fueron personas detenidas y sujetas a tortura pues para poder decir eso, ¿no? Que les estaban pidiendo que dijeran, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay una relación entre esta forma, ¿no? En cómo el gobierno
de Enrique Peña Nieto, que entonces encabezaba Enrique Peña Nieto y que fue representado por Murillo Karam en esa conferencia, no está del todo desligada de la manera en que teníamos o en que se tiene en ciertos medios de comunicación, en ciertos contextos, pues de documentar y de narrar esa violencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros como sociedad solo tenemos esta única manera de narrar o de nombrar la violencia? Hay dos, bueno, hay muchos efectos, pero hay dos que a mí me interesa mucho rescatar ahora. Y uno tiene que ver con la revictimización, que un poco ya había mencionado hace rato, que es cuando lejos de buscar justicia o lejos de buscar dignificación o lejos de tratar de entender qué fue lo que pasó, lo primero que se dice en los medios es, se lo buscó, ¿no? Y esto aplica no solo pues para eventos, digamos, políticos como el caso de los compañeros de Iguala, ¿no? Que fueron también revictimizados cuando se decía que lo que les había sucedido era porque algunos de ellos eran líderes de un grupo de narcotráfico, sino también en historias más pequeñas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los casos de desapariciones o feminicidios o violaciones de mujeres, ¿no? Casi siempre hay una tendencia, ¿no? Desde esta forma de narrar y de documentar la violencia, que inmediatamente lleva a las personas y a los medios de comunicación a presentar ese evento como eh, estaba borracha o estaba vestida de tal manera o tenía tatuajes, ¿no? Que fue una de las últimas cosas que dijo el fiscal de Baja California, o se juntaba con malas personas, ¿no? Entonces, esta revictimización pues tiende evidentemente a culpar a la víctima, ¿no? Culpar a las personas que han sido violentadas en sus derechos. Y obviamente esto tiene la intención de quitar responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que estas maneras de narrar pues están también siendo utilizadas por el Estado con un objetivo claro, ¿no? Y el objetivo es deslindarse de sus responsabilidades, ¿no? Porque si yo digo, pues es que la culpa fue de ella o la culpa fue de él o la culpa fue de ellos, entonces yo Estado pues no tengo ninguna responsabilidad, cuando es en realidad todo lo contrario, ¿no? Como hemos visto en el caso de Ayotzinapa y en otros casos, pues a veces las mismas instancias del Estado participan, ¿no? De estas violaciones a los derechos humanos. Y otro elemento importante que genera este tipo de documentación sin cuidado, ¿no? Y que es igual de grave, es que esta forma de documentar se vuelve un material, ¿no? Un material que se usa como parte de esta pedagogía de la crueldad en la que yo creo que estamos inmersos, ¿no? Y esta pedagogía de la crueldad, pues tiene que ver justamente con también yo creo que en buena medida es pues una política de Estado, ¿no? Una política no declarada, ¿no? Del Estado para, para decirnos o para no dejarnos ver que las otras personas que están pasando por ese tipo de situaciones violentas y trágicas en muchos sentidos son personas como nosotros, ¿no? Y entonces lo que va construyendo una pedagogía de la crueldad, pues es una sociedad cruel, y en una sociedad cruel fácilmente podemos comprar la idea de que se lo merecían, ¿no? Estas personas se merecían lo que les pasó porque estaban haciendo algo malo, porque estaban en el lugar donde no debían estar, ¿no? Eh, porque no estaban en la escuela, porque no estaban en su casa, ¿no? Entonces, en la medida en que estas narraciones
estas narraciones sin cuidado, ¿no? Se hacen populares, ¿no? Es que, digamos, la pedagogía de la crueldad tiene mucho más espacio en nuestra sociedad, ¿no? Y eso es algo que va fragmentando y va también fragmentando la sociedad, pero también va embotando mucho nuestra sensibilidad y la empatía que podamos tener para con los otros. Y si no tenemos empatía para con esos otros que están en esas situaciones de franca fragilidad en cuanto a sus derechos humanos, es muy difícil que podamos pensar en ayudar o pensar en entender, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que genera esta forma de documentar la violencia sin cuidado, ¿no? Y esto es algo que bueno, entre muchas otras periodistas, pero bueno, no solo yo, ¿no? Mucha gente, o para mucha gente este libro de Entre las cenizas pues que editaron las periodistas de a pie, ¿no? En donde están publicados distintos artículos, son 10 crónicas, eh, algunas de ellas escritas, una por Marcela Turati, otra por Daniela Rea, otra por Daniela Pastrana, y bueno, todas las 10 crónicas son valiosísimas. Y en el prólogo, como ya les decía hace rato, Marcela Turati y Daniela Rea se plantean, ¿no? Se enfrentan y nos enfrentan a esta realidad, ¿no? De cómo a partir del 2006 la única manera de narrar fue el ejecutómetro, ¿no? Y entonces de pronto ellas nos presentan cómo para las periodistas fue un momento de quiebre al preguntarse cómo podemos narrar esto sin hacer eco pues de estas maneras de narrar, cómo podemos narrar esto sin que caigamos pues en esta narrativa del ejecutómetro, en esta narrativa revictimizante, ¿no? En esta narrativa de la crueldad, finalmente. Y entonces lo que ellas encuentran y lo que ellas ofrecen en estas crónicas bueno, en el resto de sus trabajos es, es una respuesta que yo creo que es muy valiosa y muy enriquecedora para todos los que estamos interesados en este tipo pues de ejercicios de la escritura, ¿no? Y lo que ellas plantean es, vamos a narrarlo desde las víctimas, ¿no? Vamos a narrarlo desde quienes están sufriendo, ¿no? Pero también, y esta es la parte, digamos, más luminosa y más potente de pues de esta salida que ellas se encuentran, ¿no? Y es que no solo están sufriendo, ¿no? Y también están resistiendo y también están construyendo otras maneras de enfrentarse a este tipo pues de circunstancias pues que surgieron y que se detonaron en buena medida a partir de la guerra, de que fue declarada la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, desde dónde contar las historias, yo creo que es muy importante cuando uno se está acercando o cuando uno quiere documentar las historias, es decir, desde dónde te vas a posicionar, ¿no? Y aquí hago una pequeña digresión en relación con el concepto del otro, ¿no? Porque normalmente siempre vamos em, es decir, el otro es la fuente principal de nuestro conocimiento. Aquí estoy citando a Kapuczynski. Dice, la fuente principal de nuestro conocimiento periodístico son los otros. Los otros son los que nos dirigen, nos dan sus opiniones, interpretan para nosotros el mundo que intentamos comprender y describir, ¿no? Y aquí lo que me interesa señalar es que cuando uno habla de los otros, no es que yo me esté asumiendo como ese uno hegemónico que le da lugar a los otros, no, es más bien como entender que nosotros también somos los otros, ¿no? Yo no estoy narrando las historias que narro desde una posición de privilegio, ¿no? Sino las estoy narrando desde la aceptación y desde la conciencia de que yo también soy un otro en este contexto de violencia,
¿no? Y entonces, en esa medida hay, yo creo que o sea, se crea un lazo mucho más horizontal que permite una escucha mucho más auténtica y genuina de lo que la otra persona nos está contando, ¿no? Y aquí también me gustaría, por ejemplo, señalar en este sentido de lo que es el otro, ¿no? Como en buena medida yo creo que las mujeres representamos ese otro en muchos sentidos, ¿no? Y entonces aquí me gustaría traer un poco a colación la experiencia de lectura que yo tuve con Svetlana Alexievich, ¿no? Que seguramente ustedes conocen, particularmente en este libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, ¿no? Ahí me pareció que era muy importante cómo ella va contándonos a través de la bitácora que nos comparte, la bitácora de cómo escribió ese libro, ¿no? Nos va compartiendo sus dudas, ¿no? Cómo se enfrentó a los censores, ¿no? Que le impidieron pues, durante un buen tiempo publicar su libro. Y algo que a mí me interesa mucho es cómo ella va defendiendo esa versión de la guerra de las mujeres, ¿no? En contra de la gran verdad, ¿no? Hay algún momento en el que ella recuerda cómo el censor le dice, es que tu pequeña verdad no nos importa, ¿no? Lo que nos importa es la gran verdad, ¿no? Que es la verdad de la guerra, ¿no? Y de la guerra como la que nos dio patria, no sé, ¿no? Como esa idea de la verdad que tenía el censor y en general que estaba, o sea, le estaba representando pues la verdad oficial de su país, ¿no? Y entonces ella, por supuesto que está defendiendo dar a conocer esa pequeña verdad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que las mujeres, ¿no? Y quizás pues también algunos compañeros están también luchando por dar a conocer esas pequeñas verdades, ¿no? Esas pequeñas o esas historias de gente pequeña, como a veces decía Eduardo Galeano, esas historias de gente pequeña que de otro modo no conoceríamos, ¿no? Porque se pierden, digamos, son voces tan pequeñas, ¿no? Que están marginadas pues por los mismos constructos sociales e históricos de nuestro país que están marginadas y no las escuchamos por el ruido que hacen otras voces, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que eso también es muy importante a la hora de escribir, ¿no? A la hora de, pues, de escuchar y de escribir estas historias, ¿no? Es decir, posicionarnos como el otro y también como la otra, ¿no? Y desde ahí contar esas historias, ¿no? Yo creo que cuando nos posicionamos desde alguno de estos puntos, pues que estoy mencionándonos, sabiendo que hay una relación de horizontalidad, estableciendo una relación de cuidado con la otra persona que nos va a brindar su testimonio. Definitivamente el texto va a ser un texto mucho más cuidado, ¿no? Ahora me querría referir a tres aspectos que digamos son como los riesgos, ¿no? De alguna manera, o los tres riesgos así como más grandes, ¿no? Que yo veo que existen en pues en este ejercicio, ¿no? Cuando intentamos documentar pues un evento así de violencia, ¿no? Uno tiene que ver con lo que se ha llamado pornografía de la violencia, ¿no? Y es que en buena medida a veces cuando estamos describiendo, por ejemplo, una escena o una imagen de violencia, podemos caer en esa pornografía de la violencia, ¿no? Pienso, eh, pienso específicamente en dos casos que, digamos, en los que yo he tenido que ver. Uno, en el caso de Julio César Mondragón Fuentes, que es el compañero de Iguala, que fue ejecutado el 26 de septiembre del 2014 y cuyo cuerpo fue abandonado en el camino de la Andariegua y en Iguala, pero
bueno, además de haber sido ejecutado, a Julio César le quitaron la piel del rostro, ¿no? Entonces alguien le tomó una fotografía a su cuerpo ahí, pues tendido en este camino del andariego, que era un camino de terracería, y sin la piel del rostro, y la difundió por internet, ¿no? Entonces, digamos, aquí la intención de quien haya, desde luego de quien llevó a cabo ese acto de desollamiento, pero también de quien tomó la fotografía y además la subió a internet, pues tenía que ver con mandar un mensaje de terror, ¿no? Un mensaje de miedo para quienes se encontraran con la imagen de Julio en las redes, y que, bueno, además fue una fotografía que se hizo viral, ¿no? Entonces, cuando yo trabajé con esa historia, eh, hubo un momento en el que me tuve que plantear, ¿no? La pregunta de si describir o no, o cómo describir el cuerpo de Julio cuando estaba en la segunda necropsia, ¿no? El cuerpo de Julio cuando había sido ya, pues, cuando ya los peritos habían intervenido su cuerpo, ¿no? Y habían hecho, pues, ciertos cortes y ciertas maniobras, ¿no? Que, pues, que impedían ya que el cuerpo de Julio pudiera volver a ser una sola unidad, como cuando había salido del féretro, ¿no? Entonces ahí, digamos, porque eso podría implicar también morbo, ¿no? Eso podría haber sido fácilmente objeto de morbo, el describirlo de una manera desde la pornografía de la violencia, ¿no? Entonces yo ahí opté, por ejemplo, por describir el cuerpo de Julio y los procedimientos desde el lenguaje forense, desde un lenguaje forense que fuera, digamos, lo más traducido para que el resto de quienes no somos forenses no pudiéramos entender qué es lo que estaba ocurriendo ahí a nivel pues de estudio forense, porque lo que me interesaba a mí señalar era cómo en esta segunda necropsia se pudo documentar la tortura que en la primera no había estado pues documentada, ¿no? Otro caso al que me enfrenté recientemente fue al trabajar con una historia de una chica que denunció, bueno, que fue atacada por un violador serial en la Ciudad de México, y ella denunció, ¿no? Junto con otras 12 chicas, 11 chicas, denunciaron, bueno, 10 llegaron hasta el final del juicio, y en este caso, pues raramente llegaron, obtuvieron una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, había un momento en que tenía que hacer alusión al momento del ataque, ¿no? Y como el texto lo leyeron otras compañeras periodistas, me hicieron la observación de que quizás no era tan adecuado narrar ese ataque porque podía ser revictimizante, y justamente porque podía estar aludiendo a esta pornografía de la violencia, ¿no? Entonces ahí yo tuve que preguntarme qué es lo que quería decir, ¿no? Y entonces después de revisar el texto, después de revisar el testimonio, me di cuenta que lo que para mí era importante decir era lo que la chica estaba pensando en ese momento, en que su atacante estaba terminando de atacarla, y en cómo ella pensaba que, o sea, lo que hizo el atacante al final fue limpiarse en la sudadera de ella. Y entonces lo que ella pensó en ese momento fue que eso que él estaba haciendo a ella le iba a ayudar para poder denunciarlo, porque eso era una prueba que él estaba dejando pues en su ropa, ¿no? Entonces eso para mí era muy importante que quedara registrado, o sea, como ella incluso en ese momento, pues tan terrible, ¿no? Tan violento, ¿no? Por el que estaba pasando, tuvo
capacidad o no sé, esa intuición de pensar, eso lo voy a utilizar para poder llevar a cabo la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, tuve que acomodar el texto de manera que sí, en efecto, no recurriera a esta pornografía de la violencia, no diera pie al morbo, ¿no? De otras personas que quisieran, pues, revivir, ¿no? Este momento pues, desde el placer, digamos, ¿no? Y solo dejar, ¿no? Dejar claro cómo, pues, cómo ella tuvo esa intuición y cómo a lo largo de todo su proceso, pues, siempre mantuvo pues esa claridad, ¿no? De decir, voy a denunciar y voy a llegar hasta donde me permitan las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas, son dos ejemplos que quería compartir, ¿no? Sobre cómo es de pronto muy fácil enfrentarse a, o caer, ¿no? Un poco como en esta pornografía de la violencia. Y digamos, otro aspecto que creo que fácilmente digamos, es otro riesgo, ¿no? Cuando uno se enfrenta a este tipo de historias, es lo que yo llamo como volver mártires a las víctimas, ¿no? Eso lo experimenté sobre todo en el caso de Julio, ¿no? De Julio César Mondragón, porque de alguna manera era como lo más sencillo que hubiera podido hacer, ¿no? Convertir a Julio en una especie de mártir, ¿no? En decir que era pues, un muchacho perfecto, ¿no? Etcétera. Y entonces, de eso yo creo que habría sido un grave error, no solo en términos periodísticos, sino también humanos, porque finalmente pues no habría ayudado, como creo que al final lo conseguí de alguna manera en Procesos de la Noche, a dignificar su memoria pues como un ser humano, ¿no? Y los seres humanos tenemos defectos, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, había momentos en los que las chicas que lo conocieron me contaban cosas y era pues muy claro, pues que Julio era machista, ¿no? O que tenía pues ciertas actitudes machistas, ¿no? Y entonces yo decía, pero pues no puedo no ponerlo, ¿no? Porque eso era parte de lo que era él, a pesar de que desde luego pues no me gusta, ¿no? No me gusta a mí el machismo, pero o sea, es algo que constituía a Julio, ¿no? No es que solo fuera macho todo el tiempo, no, es que tenía muchas otras muchos otros relatos lo cruzaban, ¿no? Pero ese era uno y era importante, pues, porque además, no solo chicas, ¿no? También había testimonios de amigos de él que dejaban ver pues, cómo tenía pues, esta actitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que a veces cuando estamos en este ejercicio de documentar, ¿no? La violencia, pues como que muy fácilmente podríamos caer en esta idealización o en este convertir en mártires a las víctimas. Y creo que eso es un flaco favor a las personas bueno, que han fallecido, desaparecido o que han sido ejecutadas, ¿no? Pero también hacia quienes se van a acercar a la historia, ¿no? Porque un poco también la idea de documentar es que pueda servir para que otros entiendan o para que nosotros mismos entendamos o podamos pensar y preguntarnos qué está pasando pues en esta sociedad, ¿no? En este tiempo, ¿no? Y bueno, una cosa que también ocurre mucho pues cuando documentamos este tipo de casos no es, digamos, hablar de números y no de personas, ¿no? Esto podría un poco, em, aunque nosotros desde luego intentamos siempre hablar de personas, ¿no? A veces es también un riesgo, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a este lenguaje pues de los números, ¿no?
pues del ejecutómetro, ¿no? Que de pronto es muy difícil quitarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, pues el caso tal, o la carpeta tal, o, ¿no? O el expediente tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Daniela Pastrana una vez decía, ¿no? Es que yo cada vez que escucho que dicen el caso tal, yo digo, no, o sea, ella siempre dice como, yo prefiero hablar de la historia de, ¿no? Entonces, como siempre tener presente es como estoy hablando de una historia y esa historia pertenece a una persona, ¿no? Y entonces esa historia, claro, cuando lo vemos así, estoy hablando de una historia que pertenece a una persona y esta persona pertenece a este círculo social o pertenecía a este círculo de seres que lo querían, etcétera, ya podemos tratar y contar esa historia desde otra manera, pero quiero decir que a veces es muy difícil, incluso para quienes estamos inmersos, ¿no? En esta búsqueda, ¿no? O en estos ejercicios de documentar la violencia, desligarnos, ¿no? Es un poco como si ya estuviera ahí el chip, entonces hay que estar constantemente en vigilancia. Y bueno, ya para terminar, me gustaría eh, referirme un poco a lo que me refiero cuando digo cuidado, ¿no? Que básicamente son tres tipos de cuidados, ¿no? Que para mí son fundamentales. Uno tiene que ver con el cuidado a los protagonistas de estas historias, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con no revictimizarlos, no solo en los textos, ¿no? Sino también cuando estás haciendo o recabando los testimonios, ¿no? También a veces hay que respetar los silencios de las personas, hay que respetar lo que no quieran contar o lo que ya nos dijeron, pero después no quieren que sea público, ¿no? Entonces, digamos, como que también hay que ver qué preguntas, ¿no? O qué temas vamos a abordar, porque a veces no es sencillo, ¿no? A mí, sobre todo en el caso de Julio, me sucedió, porque las entrevistas que hice las hice pues muy cercana a la fecha del 26 de septiembre del 2014. Entonces, bueno, varias de las personas a las que testimonié, pues terminaban, pues lloraban, ¿no? Entonces, pues yo tenía que cortar ahí la grabación y interrumpía la conversación solo pues para quedarme allí, ¿no? Un poco siendo testigo pues de ese duelo, ¿no? Eh, y el otro nivel de cuidado es el cuidado del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con cosas muy sencillas, como por ejemplo, hablar o sea, nombrar a los protagonistas, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en el caso de Julio César, donde yo trataba mucho de no referirme a él como el cadáver, ¿no? Porque había visto cómo en otros espacios, sobre todo jurídicos, ¿no? Se referían a él solo como el cadáver, ¿no? Entonces, pues a mí eso me parecía una forma pues de revictimizarlo y de despersonalizarlo, ¿no? O también parte de este cuidado, yo creo, tiene que ver con llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, también es importante, por ejemplo, llamar tortura a lo que es tortura, ¿no? También para que después no usemos esa palabra, pues, descontextualizada un poco, ¿no? Y finalmente, hay, por ejemplo, esto pues es muy importante, pero bueno, ahora solo voy a referirme a él de manera muy breve, que el último, digamos, nivel de cuidado es el que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? El autocuidado de periodistas o de escritores, escritoras que estamos acercándonos a este tipo pues de historias, ¿no? Porque evidentemente hay un impacto para quienes estamos documentando, ¿no? Un impacto que desde luego es de otra índole, muy diferente al impacto que tienen las personas que han sufrido estas violaciones a sus derechos humanos y muy diferente del impacto que sufren sus familiares, por ejemplo, sus seres queridos,
pero también hay un impacto, ¿no? Hay un impacto en todas las personas que están alrededor de pues, de este hecho violento, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en acompañantes, en defensores de derechos humanos, en abogadas, ¿no? Abogados, en psicólogos, en psicólogas, ¿no? Pero bueno, específicamente hablando de periodistas y de editoras, ¿no? Que es un poco lo que de pronto sucede. Creo que hay desde hace un par de años, quizás más, ¿no? Pero yo desde hace un par de años es cuando he estado mucho más en contacto con este tipo de conversaciones que tienen que ver pues, con cómo nos cuidamos, ¿no? Cómo nos cuidamos para que primero, pues para que esto no nos impacte a tal grado que no podamos seguir contando las historias, ¿no? Eh, y bueno, también desde luego porque de ello depende nuestra vida, ¿no? No es o sea, no ha sido una única vez cuando yo he escuchado a compañeras compartir que en el transcurso de cubrir tal historia o en tal cobertura tuvieron desde dolores físicos hasta problemas emocionales, ¿no? Entonces ahí siempre creo que hay que buscar nuestras herramientas de autocuidado, ¿no? Y bueno, pues quizás eso sería todo. No sé si ahorita tengan algunas preguntas. Ya me pasé de los 45 minutos. Pues muchas gracias, Diana, por tu disertación tan interesante que pues es a la vez un testimonio, un metarrelato de la violencia. Y justamente con este tema que tocas al final del autocuidado de quienes hacen este trabajo periodístico o de investigación académica, también puede ser para documentar o de otro tipo de investigaciones. Tenemos una pregunta del maestro Arturo Rodríguez Torija, que es un destacado fotógrafo, y te pregunta si alguna vez has sido amenazada, intimidada o agredida por estar documentando un caso de este tipo. No, yo en lo personal no, nunca he sido amenazada ni agredida, digamos, directamente hacia mí, pues. O sea, quiero decir que hay una censura o una amenaza que es puntual, ¿no? Que es directa, ¿no? Que tiene que ver con enviar mensajes o decir te voy a hacer tal cosa. Esa no me ha tocado como la amenaza que es general, ¿no? A la que estamos todas inmersas, ¿no? Eh, pero bueno, también es importante decir que en esto del autocuidado, pues hay una serie de protocolos de seguridad que trato de seguir, que trato de cumplir, pues para seguridad, ¿no? Bien, y tenemos otro comentario también aquí a través de de las redes. Dice, en tu libro Procesos de la Noche, los intermedios en donde aparecen los testimonios de los familiares parecen un respiro simbólico. Y aquí nos dicen, radica la importancia de recuperar la memoria. Sí. Sí, pues un poco era la idea de esos testimonios, porque cuando yo acabé las crónicas de ese libro, intenté, bueno, dije, lo voy a leer todo y me di cuenta que era muy pesado de leer y pensé que si para mí que lo había escrito era pesado, pues para otra persona iba a resultar doblemente pesado, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí integrar estos testimonios intercalados entre cada crónica y entonces me quedó muy claro que estos testimonios eran pues Julio, o sea, eran Julio vivo, mientras que las crónicas estaban hablando de lo que le había ocurrido a su cuerpo después de haber sido sepultado por primera vez. Quisiera darle un poquito otro giro a tu charla con una pregunta. Bueno, sobre la violencia, pues se han ido construyendo varios discursos. El discurso oficial,
que tienen que ver Ujú, con las versiones que dan las autoridades. ujú, El discurso del periodismo, a ujú, través de las notas, este lenguaje del que tú has hablado, y el de la investigación también académica de otros tipos, pero también se ha venido generando el discurso del arte. Es sí, decir, a partir de esta situación, de esta realidad violenta que vivimos, pues se han generado diversas expresiones artísticas. Pienso principalmente en una serie ya muy grande de novelas que se han ujú. escrito en torno a la violencia, también obras de teatro y por supuesto cine, y seguramente en otras expresiones artísticas también las hay. ¿Cómo ves este lenguaje artístico en torno a la violencia? ¿Qué implicaciones puede tener? Por supuesto, asumimos que hay en él el valor de también de la documentación y de la reflexión, pero ¿cómo lo visualizas tú? Bueno, lo que yo creo es que también dentro del arte hay quienes hacen este acercamiento con cuidado y quienes no. Pienso, por ejemplo, en el caso de, de la compañera Leslie Berlin, que fue asesinada en Ciudad Universitaria en el 2017, en mayo del 2017. Y recuerdo que había pues un grupo de teatro que realizó digamos, una dramatización que, pues, que era un poco lastimosa, ¿no? Y que ofendía, pues, ofendió de alguna manera, pues, a la madre de Lesbi. Entonces, ahí yo creo que, por ejemplo, estos compañeros no tuvieron el cuidado de acercarse con quien era pues la víctima indirecta, ¿no? Que era la madre de Lesbi. Entonces, para mí creo que es muy importante en estos procesos de acercamiento siempre, valga la redundancia, tener un acercamiento a las víctimas, ¿no? Y pensar que es pensar o preguntarnos siempre si esto que estoy haciendo o esto que estoy contando va, o sea, va en la dirección de dignificar o va en la dirección de revictimizar, ¿no? Porque si es en la dirección de victimizar, pues yo creo que de eso ya hay mucho. O sea, ese es el discurso oficial eh, y desde mi perspectiva, pues no tendría sentido, ¿no? Desde luego cada quien es libre de hacer lo que guste, pero lo que yo creo que es mucho más valioso y mucho más creativo es justamente ir en esa otra dirección, ¿no? Que es la dignificación, es narrar, ¿no? Estas historias desde la dignidad y desde la resistencia que tienen esos, o desde las distintas respuestas que encuentra eh, pues cada víctima o cada persona que ha sido violentada en sus derechos. Mm, mm. Diríamos entonces que, bueno, pues si bien una expresión artística es una recuperación de la experiencia humana y Ujú. que hay en ella una búsqueda, en el lenguaje artístico, una búsqueda estética, pero tendríamos también en estos casos que trabajarlo desde la ética, ¿no? Una ética del arte tendríamos que, de la narrativa, de cualquier forma, de cualquier expresión artística, ¿no? Acercarlo desde una perspectiva ética. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, la ética es algo que, digamos, ha estado o durante mucho tiempo se pensó que el arte no tenía ética o un cierto sector del ámbito cultural planteaba eso, ¿no? Yo honestamente creo que no, em, porque o sea, porque lo que estamos haciendo finalmente es trabajar con las vidas de otras personas, o sea, estamos trabajando con las vidas o las muertes de otras personas y en ese sentido hay yo creo que una gran responsabilidad, ¿no? Porque lo que estamos haciendo eventualmente volverá a la vida, ¿no? Y lo ideal sería pues que ese círculo se cerrara de una manera creativa y no de una manera pues sí,
destructiva en el sentido de que tienda al olvido o de que tienda a la revictimización o que tienda a la pornografía de la violencia, ¿no? O que tienda a no pensar o a dejarnos igual inmersos en estos discursos pues de la verdad oficial, ¿no? O que tienden a crear este tipo de verdades históricas. Responder a criterios de mercado, ¿no? Como ocurre también en el periodismo, como en el manejo de las notas, y que también, por supuesto, puede darse en los productos artísticos o cualquier otro producto. Pues vamos acercándonos al final del tiempo que tenemos previsto para esta interesante charla. Y bueno, pues seguramente se nos quedan muchas cosas en el tintero a nosotros y a la gente que nos sigue, que sigue la transmisión en las redes sociales. Pero no sé, Diana, si quieras cerrar con alguna idea a manera de conclusión o en lo que tú quieras hacer énfasis sobre este tema de documentar la violencia con cuidado. Pues me gustaría quizás leer una breve cita de John Berger, que es un fotógrafo y escritor y poeta también al que yo admiro mucho y que tiene que ver con esto de la vida que decía. Se los leo, dice: si una fotografía me habla por una u otra razón o parece a punto de hablarme, se trata tan solo de prestar atención a esa fotografía y solo a esa fotografía. No a la técnica fotográfica, no a la biografía del fotógrafo, sino a lo que veo en esta fotografía. Se tendría que prestar la misma atención cuando somos testigos de alguna experiencia vivida por otra persona o cuando alguien nos habla. Si prestamos atención, es posible que esa experiencia le sea transmitida. Es posible que esa experiencia le sea transmitida al narrador, al escritor y, luego, a través de la atención del lector, vuelva a la vida. Viene de la vida, entra en el circuito de la fotografía, de la escucha, de la observación, de la página y luego regresa de nuevo a la vida. Y bueno, pues eso es, yo creo que ese es el círculo, ¿no? Del que estaba hablando hace un momento. Pues muchas gracias, Diana. Ha sido un placer y muy enriquecedor escucharte y estos motivos para reflexionar este tema que nos debe importar a todos. Y de parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el Forcan Noreste y el Festival de Arte Nuevo, pues agradezco mucho a Diana del Ángel su participación y a quienes nos siguen a través de las plataformas y redes sociales que transmiten esta serie de actividades. Muchas gracias por su compañía, por su atención. Y recuerden que esta conferencia queda grabada y pueden consultarla, y como los otros contenidos de este Festival de Arte Nuevo, en la plataforma www.fan.chihuahua.gov.mx y en las redes sociales del propio festival. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Diana. No, gracias a ustedes. No sabía si ya hablaron todavía. Muchas gracias, Diana. Muy padre escucharte. Ay, muchas gracias, maestro. Pues le agradezco Más mucho. poemas tuyos. A ver si Ay, están tus libros por acá. sí. ¿En dónde? Sí, ojalá que, al menos el de Barranca, yo creo que sí. Ok. Sí, si no, bueno, es que yo ahorita no tengo ejemplares y no puedo conseguir porque estamos en la pandemia, pero... No, pero si leen PDF se puede descargar en PDF, ya me acordé. Sí, sí, claro. Sí, por aquí los buscamos en internet. Hola. Muchas gracias. Sí, está en la página de Tierra Adentro, ahí está. Ah, perfecto. Sí, está. Tienes ahí a tu disposición, Diana, el cajón de la plataforma que se elaboró, la liga que te mandé de .com. Si tú quieres, no sé, que pongamos ahí ligas a tus textos también. Ok. Vale, entonces voy a... ¿Pero yo las subo o te las paso? ¿Las subo ahí? Nos las pasarías a nosotros y ya nosotros nos encargamos de subir. Bueno, ok.
Ok. Te agradecemos mucho, estuvo muy, muy bonita tu plática y muy interesante. Y pues tienes acá tu grupo de seguidores. Ay, muchas gracias y ojalá pueda ir cuando Ojalá pueda. que sí. Pronto. Muchas gracias. No, a ustedes, entonces te mando los textos para que queden ahí. Claro que sí, Diana. Un abrazote. Igualmente, bye. Adiós. Hasta luego.